Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos, personas en general que nos están acompañando a través de esta transmisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde donde quiera que ustedes se encuentren. Y sean bienvenidos, hermanos, amigos, a este tiempo en el cual estamos como propósito teniendo comunión con nuestro Dios a través de la oración, de la lectura, la meditación en la palabra de nuestro Dios, esperando que esto sea de bendición a cada una de nuestras vidas, que sea de edificación, de instrucción, también de consolación, de ánimo, porque la palabra de Dios precisamente tiene ese propósito de instruir, de redarguir, de corregir, pero también de consolar. Las promesas de nuestro Dios son consoladoras para nuestras vidas. La obra de nuestro Señor Jesucristo, expuesta a través de toda la palabra de Dios, es fuente no solamente de salvación, de santificación, sino también de consolación. Su Espíritu Santo, que ha enviado a estar permanentemente con cada uno de los creyentes en Él, es un espíritu de consolación. Y la oración precisamente es el medio por el cual nosotros podemos llevar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras necesidades delante de nuestro Dios, que aunque Él ya conoce todo lo que nosotros necesitamos, Él desea que nosotros pongamos nuestra confianza, nuestra esperanza solamente en Él. Y la forma de hacerlo es orando, poniendo nuestra vida en sus manos. Así que pues seamos bienvenidos a este tiempo para estar en comunión con nuestro Dios. Reciban un saludo de parte de un servidor, de mi familia y de toda la iglesia, la Santísima Trinidad. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a iniciar, hermanos, leyendo la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 2. Estamos leyendo el libro de los Salmos. Bueno, empezamos a leer el Salmo número 1. Ahorita vamos a leer el número 2 y reflexionar un poco sobre lo que nos dice este Salmo. La palabra de Dios dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Esto es palabra de nuestro Dios en el Salmo número 2. Este hermoso salmo, hermanos, es un salmo de carácter mesiánico, es decir, nos habla no solo en torno a las circunstancias en las que vivía el pueblo de Israel en el momento en que este salmo se escribió, nos habla hacia el futuro, hacia un futuro venidero, el cual ya vino en Cristo Jesús. Nos habla acerca del Rey, del soberano, del que tiene autoridad y poder por sobre todas las naciones, sobre todos los reinos, sobre todos los reyes, sobre todos los gobernantes, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y este salmo precisamente tuvo su cumplimiento cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a inaugurar su reino, a establecer su reino en la vida de cada uno de los que creemos en Él, con miras a consumar ese reino en su segunda venida, cuando Él venga, como dice la palabra de Dios, con gran poder, con gran gloria, con autoridad, con juicio, para que en aquel día las naciones sean juzgadas por Él. Y aquellos que han creído en Jesucristo como el Salvador y el Señor, el Rey de sus vidas, sean apartados hacia la derecha. Y aquellos que no han creído, aquellos que se han rebelado en contra del Rey, del Salvador, del Señor, sean apartados y puestos a la izquierda. Y de esa manera hay una separación entre el bien y el mal, entre los salvos y los que serán juzgados, y entre aquellos que heredarán la vida eterna, el paraíso de Dios, y aquellos que irán a condenación y a muerte eterna en el infierno. Esa es una realidad de la cual la palabra de Dios nos habla, nos enseña y nos advierte para que nosotros, como seres humanos, aquí y ahora, tengamos conocimiento de cuál es el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas, que es un propósito salvador, redentor, para que nosotros podamos vivir bajo el reino y el gobierno de nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. Y hermanos, en estos últimos días en el mundo ha habido mucho de qué hablar en cuanto precisamente el gobierno, los gobiernos en el mundo, las Naciones Unidas, la participación de diversos personajes en estas reuniones, particularmente la del presidente de México. Y algo que me llama a mí mucho la atención, hermanos, y esto es algo para reflexionar, es que el reino de Dios, hermanos, el reino de nuestro Señor Jesucristo, admite precisamente el reino del ser humano, admite todo aspecto en cuanto a la vida pública, política, gubernamental en las diversas naciones, países y organizaciones. Hay lugar en el reino de Dios para el reino del ser humano, para el gobierno del ser humano, porque dice la palabra de Dios que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y sin la autoridad de Dios no hay autoridad que no haya sido establecida por Él. Y tanto la palabra de Dios nos llama a que también oremos por los gobernantes, oremos por aquellos que están en eminencia, dice, para que vivamos quieta, reposadamente, con toda honestidad, piedad, justicia. Y hermanos, lamentablemente también podemos ver el otro lado de la moneda, es decir, no siempre el reino del hombre, los gobiernos humanos admiten el reino de Dios. El reino de Dios da un lugar a la participación del gobierno humano, pero el gobierno humano no siempre da una participación al gobierno de Dios, es decir, el reconocimiento que le pertenece a Dios en nuestras vidas. Y creo yo que cuando el apóstol Pablo invita a los creyentes a orar por sus autoridades, es precisamente para que estas autoridades puedan reconocer el gobierno de Dios, los principios de Dios, la autoridad de Dios, y puedan guiarse bajo esos principios morales, espirituales, éticos, que Dios desea ver no solamente en la vida de los creyentes, Dios desea verlos en el mundo en su totalidad. Sin embargo, solamente aquellos que pueden reconocer a Dios, que pueden temer a Dios, pueden vivir de alguna manera bajo sus principios, aun cuando estos no sean salvos. Dios permite en su gracia general, en su gracia que es tan vasta, el que las personas tengan la luz de los principios morales, espirituales, éticos en sus vidas, para que puedan vivir de una manera digna, recta delante de Dios. Y por esas cosas nosotros también debemos de orar
como cristianos, como creyentes. No solamente estar en sujeción a nuestras autoridades, sino orar por ellas, pidiendo que el Señor haga su voluntad, reconociendo la autoridad, la supremacía de nuestro Señor y soberano Jesucristo sobre nuestras vidas y sobre todas las áreas en las cuales el ser humano vive, actúa, en el cual lleva a cabo su voluntad. Así que la invitación en esta noche es para orar también, además de nuestras necesidades, de nuestras peticiones personales, es a orar también por nuestras autoridades, porque como dice el Salmo 2, muchas veces la autoridad, la autonomía humana, en este caso se revela en contra de Dios. Y como dice este salmo, dicen: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no estemos bajo el gobierno, bajo los principios de Dios. Hagamos nuestros propios principios. Creemos nuestro propio gobierno bajo nuestra propia autoridad, bajo la imagen y semejanza de nosotros mismos como seres humanos. Pero nosotros creemos que a quien tenemos que conformarnos es a la imagen y semejanza de nuestro Dios, el cual se ha revelado en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo de vida. Él es nuestra autoridad suprema. A Él es a quien debemos de servir. A Él es a quien debemos de honrar en absolutamente todas las cosas que nosotros hagamos. Porque si no lo hacemos así, dice la palabra de Dios, habrá consecuencias. Y por eso debemos de ser sabios, dice la Escritura. Debemos ser capaces de admitir amonestación de parte de nuestro Señor en su autoridad, en su gobierno, en su disciplina. Ser prudentes, dice este salmo. Admitir la corrección, el redarguir de Dios sobre nuestras vidas, para poder enderezar nuestros caminos y conformarnos a la voluntad de nuestro Señor. Ese es el gran reto que tenemos, no solamente los cristianos, sino este mundo que se revela en contra de la justicia y en contra de la verdad de nuestro Dios. Y por eso debemos nosotros también orar para que la felicidad, la verdadera bienaventuranza venga de nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, hermanos, oremos por las diversas necesidades que tenemos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos, compañeros de trabajo, amistades, porque el Señor, en su gracia, en su misericordia, Él desea también obrar en la vida de todos aquellos, no solamente que son cercanos a nosotros, sino que son más allá de nosotros, para ser de testimonio, un testimonio no solamente de un Dios que sana, que provee, sino también de un Dios que salva, un Dios que transforma nuestras vidas. Y por eso también debemos de orar, que el Señor nos use también en nuestra vida como instrumentos de bendición, de salvación, de consolación en la vida de quienes están pasando por momentos de angustia, de adversidad, de necesidad. Tenemos la riqueza de la gracia de nuestro Dios a nuestra disposición en Cristo Jesús y debemos de compartirla, llevarla a aquellos que tanto la necesitan, hermanos. Así que somos portadores de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La hemos vivido, la hemos visto en nuestras propias vidas, la hemos experimentado en nuestras propias vidas, entonces compartámosla con todos aquellos que tienen necesidad de nuestro Señor. Así que les invito, hermanos, a que oremos a nuestro Dios, elevemos nuestras gratitudes y nuestras peticiones también delante de su presencia. Padre Celestial, nuestro buen Padre, gracias te damos, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios santo,
Eres un Dios bueno, eres un Dios justo. Para siempre, Señor, es tu misericordia, tu verdad. Eres lento para la ira y grande en misericordia y en verdad, Señor. Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea santificado en nuestras vidas, Señor. Y que tu reino se manifieste, Señor, en nuestras vidas, en este mundo, Señor. Que Padre Celestial, todos los que creemos y confiamos y esperamos en ti, podamos vivir de acuerdo, Señor, a tu voluntad, a tus principios, a tu reino, haciendo tu voluntad, Señor, haciendo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es agradable delante de ti, y apartándonos, Señor, de toda iniquidad, Señor, de toda malicia, de toda blasfemia, Señor, de toda concupiscencia, de toda herejía, de todo error, Señor, que acecha en contra de ti, Señor, y en contra de tu reino, de tu pueblo, Padre. Presérvanos, Señor, de toda maldad, Señor, y úsanos para tu gloria, Señor. Úsanos para ser testimonio, Señor, de ti. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, creador, proveedor, sustentador en nuestras vidas, porque tú has dado todo lo que necesitamos, Señor, para cada día, porque tú traes el pan a nuestra mesa, Señor. Tú traes, Padre Celestial, todo lo necesario, juntamente con la preservación de nuestras vidas, tanto en lo físico como en lo espiritual, Señor. Gracias porque tú consuelas nuestros corazones en medio de angustias, en medio de pruebas, de necesidades, Señor. Tú has prometido estar con nosotros y estás con nosotros, Señor. Así lo creemos, así lo experimentamos, lo sentimos en nuestras vidas. Y solamente podemos decirte gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces. Alabado y glorificado sea tu nombre por siempre y para siempre. Señor, con esa confianza, Señor, queremos poner en tus benditas manos la vida de todos nuestros hermanos, nuestros familiares, aquellas personas que están pasando, Señor, por pruebas, Señor, de alguna enfermedad, alguna necesidad, Señor, particular. Tú la conoces, Señor. Padre, pero no queremos llevar cargas sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, Señor, que no podamos llevar, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, nos promete descanso, reposo, cuando acudimos a ti, Señor. Cuando con fe, con mansedumbre, con humildad, Señor, descansamos en ti y aprendemos de ti, Señor. De tu carácter, Señor. Aprendemos de cómo tú, Señor, te gobernaste a ti mismo, Señor, en medio de las angustias y de las pruebas. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres nuestro ejemplo a seguir. Y, Señor, queremos suplicarte, Padre, que tú sigas obrando en la vida de todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, que pues están siendo sometidos a tratamientos, a pruebas médicas, Padre. Que, Padre Celestial, tú sigas renovando las fuerzas, Señor, tanto del cuerpo como del alma, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que aunque el hombre exterior, el cuerpo se debilite, tú, Señor, renuevas y fortaleces el corazón, Señor, el alma, el hombre interior, Señor, que es conformado a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Marcos Moreno. Padre, que tú estés con él, Señor, con su tratamiento. La vida de nuestro hermano Moisés Bárcenas también, Señor, sé tú con él, también con su tratamiento, Padre. Fortalécele a su tío Raúl Bárcenas, también lo ponemos en tus manos, Señor. Guárdalo, bendícelo, Señor, donde quiera que él se encuentre. Sé tú, Señor, con nuestra hermana Dunia Reyes, Señor, de Betancourt. Bendícela, Señor, fortalécela, Padre, en sus tratamientos. Renueva sus fuerzas, Señor, y sus ánimos. Bendice a nuestra hermana Rosario Clemente también, Señor.
Guárdala, Señor, y bendícela ahí donde ella se encuentra en el hospital. Fortalécela, Señor. Sé tú con su familia, con el pastor Agustín. Sé tú con el pastor Francisco Betancourt también, Señor. Bendícelos, Padre. Sé tú, Señor, con mi mamá, la hermana Leonor Báez, Padre, también, Señor. Fortalécela, Señor, allí en el hospital. Bendícela, Padre. Sé tú con mi hermana Perla, Señor, que pues está al cuidado de ella, Padre. Renueva también sus fuerzas, Señor, y trae todo tipo de provisión a sus vidas. Señor, sé tú con todos nuestros hermanos de la tercera edad, Padre, que también, Señor, sus fuerzas se han debilitado, Padre, y que ya no pueden, Señor, tener la movilidad, Señor, de antes, que están en sus casas, Padre. Señor, que ahí donde ellos se encuentran, Señor, tu presencia se manifiesta en sus vidas, que tú, Señor, les abraces, les fortalezcas, les consueles, Señor. Sé con nuestra hermana Mague Peña, Señor. Sé con nuestra hermana María Luisa, con nuestro hermano Ricardo Robledo, Padre Celestial. Sé tú, Señor, con todos aquellos hermanos, Padre, que se encuentran en sus hogares, Señor. Bendícelos, protégelos, guárdalos en el hueco de tu mano. Y así, Señor, obra, Padre Celestial, en cada familia, Señor, donde quiera que ésta se encuentre, Señor, en sus diversos deberes, actividades, Señor, cotidianos, pero Padre Celestial, que podamos vivir bajo la conciencia de que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, que nosotros somos tus siervos, que te pertenecemos a ti y que debemos de vivir para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor, en las diversas áreas, actividades, Señor, que desempeñamos, en los trabajos, en las escuelas, en los negocios, Señor, en el hogar, Padre, en la recreación, Señor, en el deporte, en el entretenimiento, en todos los aspectos, Señor, en los cuales nos desenvolvemos, Señor, en nuestras relaciones interpersonales con nuestros amigos, con nuestros vecinos, Señor, que podamos vivir, Señor, para tu gloria, que podamos, Señor, dar testimonio, Señor, de tu evangelio, dar testimonio, Padre, de quién es nuestro Señor en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser sal y a ser luz en este mundo, Padre. Te pedimos, Padre, también por las autoridades, Señor, te pedimos por los gobiernos en este mundo, especialmente por nuestra nación, por México, Padre. Que tú bendigas, Padre, a las autoridades en sus diferentes áreas gubernamentales, Señor, en sus diferentes niveles, Señor, tanto en lo municipal, en lo estatal, en lo federal, Padre. Sé tú, Señor, con cada presidente, con cada gobernador, con el presidente de la República, Señor, y con todos los gobiernos, Padre, en este mundo, Padre. Señor, manifiesta, Señor, tu poder, tu autoridad, tu reino, Señor, sobre nuestras vidas, y que ésta sea reconocido, Señor, en todos los niveles, Señor. Que tu nombre sea reconocido, que tu nombre, Señor, sea glorificado a través del temor, Señor, a través de poder establecer leyes, Señor, que sean justos, que sean morales, Señor, que tomen en cuenta, Señor, los principios verdaderos, espirituales, Señor, que tú quieres, Padre Celestial, que vivamos en nuestras vidas. Pero sabemos, Señor, que el único reino perfecto y permanente, Señor, es tu reino, el cual, Señor, ya has inaugurado a través de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, quien ha dicho: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayamos, Señor, y anunciemos el Evangelio. Señor, que ese reino, Padre, que tú has inaugurado se siga expandiendo, Señor, a través de todos los creyentes, a través de tu iglesia, Señor. Padre Celestial, no solamente en las actividades que celebramos de manera congregacional, sino en el testimonio, Padre, en el servicio que debemos de darte a ti, Señor, allá donde tú nos has llamado, Señor,
con los dones, con los talentos, Señor, con las oportunidades, Señor, de servirte y de glorificarte a ti. Señor, que tu nombre sea glorificado en todas las áreas de la vida. Padre Celestial, bendice, Señor, a nuestro pueblo, a México, a nuestra nación. Y permite, Padre Celestial, que siempre gocemos de las libertades que tenemos, Señor, y que necesitamos. Pero sobre todo, Señor, permite que sea cual sea nuestra circunstancia, siempre, Señor, podamos dar testimonio, Señor, de ti. Padre Celestial, que estemos actuando, viviendo, Señor, de una manera agradable y preparando, Padre Celestial, todo, Señor, lo que tú quieres que hagamos para cuando tú vengas por segunda vez. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, en la única autoridad y el único gobierno, Señor, que es final, autoritativo, Señor, sobre nuestras vidas, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que podamos doblegar, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos, como dice tu palabra, llevar todo pensamiento cautivo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que allí donde tú has inaugurado tu reino en nuestros corazones se establezca más y más, Señor. Y a partir de nuestro corazón, Señor, sometido a tu voluntad, pueda, Señor, ser sometido todo lo demás, Señor, para tu gloria y para tu honra. Quédate pues, Señor, con cada uno de tus hijos donde quiera que se encuentren, Señor. Escucha nuestras oraciones, Señor, porque las hacemos con la confianza, Señor, con la esperanza que encontramos solamente en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a pasar, hermanos, al estudio, a la reflexión de la palabra de nuestro Dios para esta noche. Hemos estado meditando, hermanos, a raíz de la celebración de un aniversario más de la Reforma Protestante el pasado 31 de octubre. Conmemoramos 504 años de Reforma Protestante y hemos estado meditando en los principios, en los 5 principios doctrinales, guías para la vida cristiana y reformada, que son conocidos como las 5 solas. Es decir, la sola Escritura, ya hemos hablado sobre ello en el primer mensaje de esta serie. Es decir, que tenemos como única regla de fe y de conducta la palabra de Dios, la cual es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es decir, todo tipo de personas en Dios, sean conformadas, sean capacitadas, sean perfeccionadas para toda obra buena. Y precisamente veíamos que el mensaje principal de toda la Escritura es la salvación, que es por medio de la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Las cuales, es decir, las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación, que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hemos hablado acerca del segundo principio de la Reforma, que es la sola gracia. Es decir, que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos del 8 en adelante, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos. Y hemos ya meditado sobre el significado de la gracia
en nuestra salvación y en general en nuestras vidas. Y hoy vamos a meditar en la tercera sola, el tercer principio de la vida reformada, que es la sola fe. Puesto que la Escritura nos dice que no solamente somos salvos por gracia, sino dice por medio de la fe, por medio de la confianza, la entera confianza en la persona y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, la sola fe es el tercer principio que fundamenta no solamente lo que habremos de creer en cuanto a nuestra salvación, sino también cómo habremos de vivir en ella. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El llamado de la palabra de Dios, del Evangelio, de nuestra salvación en Cristo, comienza en la fe en Cristo Jesús y permanece en esa misma fe para siempre. Así que la respuesta a la gracia de Dios, al regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, es la fe. Una fe, una confianza genuina, verdadera, plena en Él. Y vamos a tratar de analizar lo que significa esta fe salvadora. Los elementos que componen la fe salvadora para poder comprender de qué se trata esta fe. Porque no estamos hablando de una fe cualquiera, una confianza meramente humana o intelectual. Estamos hablando de algo que es un don de Dios, porque de hecho el apóstol Pablo dice que la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y la fe, no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, que la fe, hermanos, tiene una procedencia divina. La fe salvadora, la fe santificadora, la fe que conserva la vida del creyente de principio a fin, procede del Espíritu Santo mismo de nuestro Dios. No es algo que nos pertenece como parte de nuestra naturaleza humana. Esto viene también como un regalo de Dios. Es la capacidad espiritual que el mismo Espíritu Santo engendra en nuestras vidas para que podamos nosotros creer en Él, en Cristo Jesús. Eso es lo que significa que la fe es un don de Dios. Es decir, es algo que recibimos de Él. Por eso decimos, hermanos, que la salvación de principio a fin es por gracia, es por fe, es un regalo de Dios. La salvación es del Señor. No hay atribución alguna en cuanto a esa salvación que me corresponda a mí. No hay algo que yo sea, tenga o pueda hacer para contribuir a la salvación que solamente desciende de nuestro Dios. Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces para cada uno de nosotros, para los que creemos en Él. Así que esta confianza de la cual nos habla este principio de la Reforma Protestante, que no es otra cosa más que el principio bíblico rescatado, sacado a la luz, enseñado, puesto nuevamente en el lugar de importancia que le corresponde para que nosotros lo podamos comprender de una manera mucho más clara en nuestras vidas y podamos vivir por ella. Algo que tiene la fe, hermanos, es que la fe no viene sola. La fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo es una fe que también va acompañada de arrepentimiento. Produce arrepentimiento, porque si nosotros creemos en quién es Jesús y creemos en lo que Él hizo por nosotros,
No solamente el Señor pide que confiemos en Él, sino que reconozcamos como respuesta a esa fe que somos pecadores. También debemos reconocer, creer que somos pecadores. Y es básicamente un reconocimiento porque sabemos que lo somos. Sabemos que somos pecadores. ¿Y cómo sabemos? Porque no hemos guardado los mandamientos de Dios tal como Él nos los ha ordenado en su palabra, en su ley. Porque dice el Señor Jesucristo que cuando escuchamos nosotros los mandamientos y quisimos conformarnos de alguna manera a ellos en las formas exteriores a ese mandamiento, faltamos a la forma esencial del mandamiento. Es decir, Jesucristo dijo: oíste que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que se enoje en contra de su prójimo y le llame necio, lo insulte, dice, ya lo mató en su corazón. De tal forma que los mandamientos de nuestro Dios, los que tienen que ver en nuestra relación con Dios y los que tienen que ver en nuestra relación con nuestro prójimo, no solamente conllevan una serie de acciones u omisiones en las formas externas de nuestra vida, sino que proceden desde el mismo pensamiento y el corazón. Así que nadie, ningún ser humano que ha pisado esta tierra puede decir que ha guardado verdaderamente los mandamientos de Dios, a excepción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que fue concebido sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado personal. Los pecados por los cuales pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fueron los nuestros, no los de Él. Él fue nuestro sustituto, por misericordia, por gracia, por amor a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en Él. Para que nosotros veamos en Cristo Jesús el tamaño de nuestro pecado, el tamaño de la justicia de Dios, que merecía caer sobre nuestras propias vidas. Y viendo a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, puedo ver el tamaño de su santidad y de su justicia y de su gracia, de su misericordia sobre nuestras vidas también. Y no puedo hacer otra cosa sino solamente caer delante de Él con verdadero arrepentimiento de mis pecados, pero con verdadera confianza en Él, de que Él me perdona, de que Él me limpia de mis pecados y me hace libre de toda maldad, me hace libre de la esclavitud del pecado, me hace libre de la opresión del enemigo de Satanás, me hace libre del infierno, me hace libre del juicio de Dios. Esos son los alcances que tiene la fe, la sola fe en la vida del que cree. ¿Cómo es que actúa esta fe en nosotros? Ya dijimos que la fe, hermanos, es un don de Dios, es algo que procede de Dios, pero ¿cómo actúa en nuestras vidas? La fe, hermanos, la palabra griega que se usa, hermanos, para hablar de fe, que es pistis, tiene digamos, un triple énfasis o significado, una triple implicación en nuestras vidas. La primera de ellas tiene que ver con un aspecto muy objetivo de confianza. Es decir, nosotros para poder creer necesitamos conocer algo de manera objetiva. Por eso Pablo le decía a Timoteo que el conocimiento de las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación que es por la fe en Cristo, porque las Escrituras nos muestran la persona y la obra de Cristo desde el Antiguo Testamento como una promesa
prefigurada en diferentes aspectos y cumplida cabalmente en su persona y en su obra. Y las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos, aquellos que iban caminando hacia Emaús el día de la resurrección. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo les mostró desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, pasando por todos los profetas, los salmos, dice todo lo que las Escrituras decían acerca de Él. Y ahí encontramos la objetividad de la fe. Yo creo en lo que la palabra de Dios revela a mi vida acerca de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Sin ese conocimiento objetivo de la palabra de Dios, yo no puedo tener fe en Él. Sin el conocimiento del mensaje del Evangelio, yo no puedo poner mi confianza en Él. Esa es la parte objetiva de la fe. Pero la fe también tiene una parte subjetiva, porque no solamente se trata de conocimiento de quién es Jesucristo y qué es lo que Él hizo por nosotros, se trata de asentamiento en nuestro corazón, de una convicción personal en aquello que yo conozco. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe tiene que ver con certeza, con seguridad, con estar convencido. Tener convicción es estar convencido de aquello que no podemos ver, pero que sabemos que es real, es verdad, porque la misma palabra de Dios da testimonio de ello. Y el Espíritu Santo nos da esa certeza en nuestro corazón, el asentamiento de las verdades bíblicas, de las verdades divinas, de los propósitos de Dios para nuestras vidas, para nuestra salvación, para nuestra santificación, para vivir la vida que Dios desea que vivamos. Esas convicciones solamente las da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de bajar el conocimiento hasta el corazón y asentarlo ahí, de tal forma que yo puedo estar plenamente convencido de algo, a tal punto no solamente de dar testimonio de ello, sino de vivir por ello y aún, si es necesario, morir por ello. Ese es el tipo de fe del cual hablan los apóstoles, que ellos pudieron experimentar también en sus vidas, aunque ellos conocieron a Jesucristo de primera mano. Y dice el apóstol Juan en su primera epístola: lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos tocantes al verbo de vida, eso es lo que nosotros les anunciamos, para que tengan también comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. En otras palabras, por el testimonio de los apóstoles revelado en las Escrituras, nosotros tenemos el mismo conocimiento que ellos tuvieron de manera personal. Aunque nosotros no hemos visto a Jesucristo y no lo han palpado nuestras manos, tenemos básicamente el mismo conocimiento que ellos tuvieron. Tenemos lo necesario en nuestras vidas, no solamente para conocer a Jesucristo, sino que tenemos el Espíritu Santo, además de su palabra, para creer, para confiar en Él. Porque el Espíritu Santo actúa conforme a su palabra en nuestras vidas. Y esa es la parte subjetiva, subyacente en nuestra vida a lo que le llamamos convicciones, a lo que le llamamos confianza. El saber que el Señor ha perdonado mis pecados. El saber que tengo de parte de Dios sus promesas como algo tan real, tan cierto en mi vida. Y esa misma fe me consuela, me fortalece. Y aquí es donde entramos a un tercer elemento de la fe.
que también enseñaron los reformadores, y es: la fe es activa. No solamente es objetiva, no solamente es subjetiva, sino que es activa. Porque dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Es una fe que en realidad no ha sido asentada en el corazón. Y lo que hacen las convicciones, hermanos, en nuestras vidas es llevar acciones. Nos involucran de tal forma que nosotros pensamos de una determinada manera, hablamos de una determinada manera, actuamos, vivimos de una determinada manera conforme a la voluntad de Dios. Por eso vivimos por fe, porque nuestra fe es lo que motiva lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Así que todo aspecto de la vida cristiana, hermanos, todo aspecto de la vida cristiana, todas mis acciones se desprenden precisamente de mis creencias. Creencias de las que quizás puedo estar yo consciente o quizás no tan consciente, pero tengo la necesidad y tengo la obligación delante de Dios de poderme instruir en la palabra de Dios, para que esas convicciones se fortalezcan, para que ese conocimiento conlleve precisamente convicciones que me lleven a las acciones. No a la inseguridad, no a la incertidumbre, no al temor sobre la cual muchas veces domina nuestras vidas. Porque cuando no vivimos conforme a la fe que decimos creer, que decimos conocer y que muchas veces confesamos con nuestra boca, pero que en realidad no está gobernando nuestros corazones ni nuestras acciones, entonces no es una fe verdadera. Si vivimos con temores, con incertidumbres, si vivimos con desesperación, con amargura, con tristeza en nuestros corazones, con desesperación, con el no saber qué va a suceder de mi vida el día de mañana, con esa incertidumbre que muchas veces me afana, me llena de preocupaciones. Esas formas en las cuales el mundo vive afanado por el aquí y por el ahora. Y muchas veces son las mismas cosas que gobiernan la vida del cristiano. Pero el cristiano verdadero debe de tener convicciones en su corazón que transformen su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar. Porque el Señor nos ha revelado en su palabra todo lo que nosotros necesitamos saber en cuanto a su voluntad, en cuanto a su plan, en cuanto a su propósito para nuestras vidas, en cuanto a sus promesas. Y cuando decimos me está haciendo falta fe, lo que estamos diciendo es que me está haciendo falta en verdad conocimiento de la palabra de Dios, me está haciendo falta esa parte objetiva, pero también por eso mismo no puedo tener una convicción subjetiva en mi vida y por lo tanto vivo, actúo, pienso, hablo, siento cosas contrarias a las que la palabra de Dios da testimonio. En la persona de nuestro Señor Jesucristo, o en la vida de sus apóstoles, o en la vida de la iglesia. Usted puede pensar lo que es morir por causa de su fe. ¿Estamos preparados para entregar nuestra vida por nuestra fe? Hermanos, me temo que muchas veces no estamos preparados para vivir por fe.
mucho menos estamos preparados para morir por ella. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo decir que estoy dispuesto a morir por mi fe si no estoy dispuesto a vivir por fe? Si no le creo a Dios, no le creo a su palabra, a sus promesas, no le creo a su gobierno, no le creo a su provisión, a su cuidado en nuestras vidas. No le creo a lo que está por venir, que es mucho mejor que lo que está aquí y ahora. Y me aferro a las cosas de este mundo, a los afanes de este mundo, y vivo bajo los temores de este mundo. El Señor nos llama no solamente a vivir, a experimentar nuestra salvación por fe, sino a vivir por ella. Esto fue algo y es algo tan importante, hermanos, en nuestras vidas, que no se puede perder. No podemos no solamente pensar que la salvación requiere algún tipo de atribución personal, como las obras, como ciertas prácticas religiosas en sí mismas como méritos, ya sea para salvación. Por supuesto, en la parte de nuestra santificación, nosotros debemos de echar mano de todos los medios de gracia que Dios ha dispuesto para ello, para crecer espiritualmente. Pero nuestra fe estará siendo probada, hermanos, en este mundo a través de diversas dificultades, diversas pruebas, diversas tribulaciones. Nuestra fe va a crecer y se va a fortalecer cuando llevamos el conocimiento que tenemos de la palabra de nuestro Dios, de sus mandamientos, de sus promesas, no solamente a nuestro corazón, sino a la vida práctica. Allí es donde nuestra fe está siendo probada cada día. Y allí es donde debemos de encontrar sentido a nuestra fe. Mejor dicho, la fe le dará sentido a nuestra vida en medio de esas diversas circunstancias. Porque si yo puedo creer que mi salvación es por medio de la fe, sin las obras de la ley, sin mis obras, debo de seguir creyendo que el Señor me sostiene en sus manos, que el Señor me preserva, no solamente para salvación, sino para vida eterna, por esa misma fe. Y si he creído en las cosas que son eternas, en las cosas que permanecen para siempre, ¿por qué no habré de creer en el Señor y en su palabra, en sus promesas para las cosas que son temporales, las cosas que son de menor importancia? Ahí también debo de confiar en el Señor. Así que, hermanos, este principio de la sola fe no solamente tiene que ver con nuestras convicciones en cuanto a cómo se adquiere la salvación, sino en cuanto a cómo se vive en esa salvación. El Señor demanda de nuestras vidas todos los días confianza. Confianza. Y una de las formas en las cuales nosotros manifestamos esa confianza en Dios es la oración. La oración es el termómetro del grado de nuestra confianza en el Señor. Mientras más oramos, más estamos
demostrando que confiamos en Él. Más crecemos en nuestra confianza en Él. Mientras menos oramos, estamos dependiendo más de nosotros mismos, de nuestros propios medios, de nuestros recursos, de nuestras fuerzas. Estamos tomando menos en cuenta a Dios y más a nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos exhorta y nos anima a que oremos en todo tiempo, que confiemos en Él, orad sin cesar. Que todos los aspectos de nuestras vidas, hermanos, aun aquellas cosas que ilusoriamente pensamos que están bajo nuestro control, las pongamos en sus manos. Porque el Señor quiere gobernar nuestras vidas. El Señor quiere que nuestra confianza en Él crezca, porque Él es digno de confianza. Él es un Dios bueno, santo, justo. Y vale la pena creer en Él. Vale la pena creer en Él. Así que, hermanos, la salvación se recibe sola y únicamente por la fe. Y esa es, es esa vida que continúa de fe, la que va evidenciando y manifestando nuestro vivir en Cristo Jesús. El resto son evidencias de la fe. Las cosas que yo hago por el Señor son evidencias de mi fe en Él. La forma en cómo vivo son evidencias de mi confianza en Él. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 40. Bueno, voy a leer otros versículos antes de Juan. Pablo dice en Romanos capítulo 5 del 1 al 2: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hechos capítulo 16 versículos 30 y 31. Dice: sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y Romanos capítulo 1 versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo en este versículo de Romanos 1:17 es citar Habacuc capítulo 2 versículo 4. Y más adelante en Gálatas capítulo 3 versículo 11 el apóstol Pablo vuelve a repetir este mismo principio: mas el justo por la fe vivirá. Y Hebreos capítulo 10 versículo 38 vuelve a repetir este principio nuevamente: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, la exhortación de la palabra de Dios es clara. No solamente a que entremos en nuestra salvación por medio de la fe, sino que permanezcamos en ella por medio de la fe en Jesucristo. Que vivamos con confianza en Él. Eso es lo que necesitamos, hermanos, en nuestras vidas. Esa va a ser la solución a muchas de nuestras dificultades, de nuestras preguntas, de nuestras inquietudes, de nuestros afanes y preocupaciones. La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo. Cree en su persona, conoce su persona, conoce su obra, confía y descansa plenamente en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque
tú nos permites reflexionar una vez más en tu palabra y especialmente en estos 5 principios, 5 declaraciones, Señor, acerca de nuestra fe reformada. La sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, la sola persona y obra de Cristo y la sola gloria para su nombre. Señor, que este principio de la fe esté asentada en nuestros corazones y que sea la que nos ayude, nos transforme y nos ayude a vivir de manera digna delante de ti, para tu honra y para tu gloria, para tu reino. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que hemos podido tener en comunión con nuestro Dios y en reflexión de su palabra. Les invitamos para que nos sigan acompañando el próximo miércoles a la misma hora. Estaremos viendo el siguiente principio, que es solo Cristo, y que nuestra confianza se afirme cada vez más y más en Él. Si usted tiene la oportunidad de visitarnos, de congregarse, lo desea hacer juntamente con nosotros, le invitamos a que lo haga los domingos a las 12 del mediodía, pero si usted tiene la oportunidad de hacerlo en alguna iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo, la sola Escritura, lo haga también, lo que le quede más cerca, pero lo que Dios ponga sobre todo en su corazón. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego.